Hola, la siguiente historia es uno de los pocos de este cruce, es probable que comience a subir fics de otros anime o cruces poco comunes. Disfruten, no me pertenece nada. Nombre del autor y link de la historia en la descripción. Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 15. Descargos de responsabilidad. No soy dueño de Re. Zero, pertenece a Tapei Nagatsuki. El humo flotaba en el cielo, mientras todos los vivos habían abandonado la plaza. Subaru y sus compañeros permanecían atrás, rodeados de muertos vivientes. Un gran incendio quemó la calle antes prístina. Los cuerpos humeantes avanzaron a pesar de sus quemaduras y falta de extremidades. Subaru miró una escena sacada directamente de su pesadilla con una cara sombría. ¿Qué carajo?, gritó en estado de shock cuando el zombie que lo agarró de los pies se desintegró. Sacramento del Rey Inmortal, murmuró Beatrice sombríamente, con el cristal ninja flotando a su alrededor. ¿Y ahora qué? Los ojos de Subaru se abrieron como platos. Alegría, entonces los nigromantes existen en este mundo. Pensó secamente. Sus manos invisibles actuaron como un escudo, manteniendo a raya el cadáver. No importa, no tenemos tiempo para eso. Subaru hizo una mueca después de ver a los muertos a su alrededor formar un círculo atrapándolo efectivamente. Justo el momento anterior estas personas habían sido ciudadanos normales. Ahora, todo lo que quedaba eran cadáveres en movimiento. Este espectáculo pervertido lo hizo burbujear de peludo. Mientras Subaru estaba furioso por este giro de los acontecimientos, una parte de él se preguntaba si debería regresar muerto ahora, para borrar su desgracia, para salvarlos. Todo lo que necesitaba era una herida grave, y eso bastaría. Volcánica se giró para mirarlo fijamente, sus ojos advirtiéndole contra este curso de acción. Subaru miró hacia otro lado, la mirada ardiente que atravesaba su rostro detuvo su curso de pensamientos. Beatrice disparó los cristales ninja a su alrededor, manteniendo la muerte a raya. ¿Cómo evitamos que se levanten? El niño gritó en estado de shock después de ver las extremidades amputadas aún retorciéndose. Necesitas deshacerte de quien lanzó este hechizo repulsivo, afirmó Volcánica. De hecho, Shaula, dime si puedes ver alguna persona sospechosa a nuestro alrededor. Subaru ordenó al guardián de la estrella, quien rápidamente asintió con la cabeza. El escorpio saltó al tejado de un edificio aún en pie para tener un terreno elevado. Después de escanear su entorno, se centró en algunas personas ensalzadas en una pelea. El llorón fue uno de ellos. Se encontró una persona sospechosa. El guardián de la estrella tarareó alegremente. Hay una extraña dama de cabello plateado cubierta de vendas, exclamó mientras mantenía su mirada fija en la momia en movimiento. Vendas, comentó Subaru, desconcertado, le dio a Shaula una mirada doble esperando su confirmación. Sí, esta dama de primera clase puede decir que a esta mujer le falta goteo. Mi atuendo tiene mucho más estilo, la dama de ojos verdes asintió con aire de suficiencia. Subaru gimió dolorosamente por el uso de la jerga. Flugel era un bicho raro, ¿realmente tuviste que enseñarle eso? Oh, la dama rara también está peleando con alguien. Es el llorón. Y el bastardo pomposo que lastimó al maestro, frunció el ceño al ver al hombre berenjena. Ella todavía tenía que vengarse de él por lo que le hizo a Subaru. Por supuesto, Geuse encontró primero al loco cultista de la bruja. El niño solo sintió exasperación, el espíritu de la tierra fue realmente desafortunado. Sí. Shaula tarareó mientras atomizaba a un zombi que se acercaba demasiado a su Subaru para su gusto. Necesitamos deshacernos de ellos y unirnos a él. Volcánica lo miró directamente a los ojos ante la confusión de Subaru. Luego, el dragón respiró hondo y sopló a su alrededor. En un instante, todos los cadáveres reanimados cayeron y nunca más volvieron a levantarse. Subaru miró este espectáculo con los ojos muy abiertos. Eres un paladín. Para deshacerte de los zombies tan rápido. Volcánica solo lo miró con aire de suficiencia con esa exasperante sonrisa dracónica. No importa, suspiró Subaru y asintió hacia Beatrice y Shaula. El grupo partió para reunirse con el llorón. La gente en la capital se sentía inquieta, el humo que se elevaba en el aire solo podía presagiar problemas.
Así, los guardias se movilizaron para evacuar a los ciudadanos con gran pesar. Solo el culto de las brujas se atrevería a atacar la capital de Lugnica. Desafortunadamente, el santo de la espada no estaba en la capital. Cadamon solo pudo apretar los dientes, sosteniendo con fuerza la mano de su esposa e hija. Temía perder a la pequeña Plum otra vez, especialmente en esta situación. No se podía dejar a la niña vagar sola cuando el culto a la bruja de todas las cosas atacaba la ciudad. Los cultistas deben ser dirigidos por un arzobispo del pecado. Esto era una certeza para todas las personas obligadas a abandonar sus hogares. Algunos temían que la capital corriera la misma suerte que Guragal. Al menos el arzobispo de la avaricia ya estaba muerto, asesinado en Flandes. Seguramente no había ningún arzobispo más fuerte que él, o eso decía la gente. Después de caminar en silencio durante lo que pareció una eternidad, la pequeña familia llegó al refugio. Estaba situado en el barrio Noble, uno de los lugares más vigilados de la capital. Cerca de la base de los caballeros y del cuartel de los guardias. En tiempos de guerra, estos refugios debían utilizarse. Sin embargo, durante siglos ninguna calamidad semejante afectó a la capital gracias al pacto con el dragón divino. Ahora que el pacto había desaparecido, se desataron desastres tras desastres en Lugnica. Un extraño giro de los acontecimientos provocó el nacimiento de un nuevo héroe. Uno lo suficientemente grande como para ganarse el respeto de los tres héroes, e incluso contratar al dragón divino. Si estos héroes estuvieran allí, los habitantes de Lugnica seguramente se sentirían más optimistas. El culto a las brujas y sus temidos arzobispos nunca podrían esperar igualar el poder de estos héroes. La pequeña familia se acurrucó en un rincón de la habitación, uniéndose a la multitud silenciosa y temerosa. Los niños eran fuertemente abrazados por sus padres, a pesar de no entender por qué tenían que abandonar su hogar. Podían sentir la aprensión de sus padres. El aire estaba tenso, cargado de miedo y tristeza. ¿Perderían todo en este ataque? ¿Qué pasaría con sus seres queridos que aún se encuentran en la ciudad? ¿Estaban realmente seguros incluso en los refugios? Estas preguntas atormentan las mentes de los residentes de la capital. No estaban acostumbrados a la guerra, la capital de Lugnica debería haber sido el lugar más seguro del país y, sin embargo, allí estaban. Se quedan solo con la ropa que llevan puesta, temiendo por el futuro que vendrá. Cadamon hizo una mueca al ver el rostro lloroso de su esposa, su hija miró a su madre con confusión y miedo. El hombre se acercó para acunar a su esposa y a su hija en sus brazos. Como mínimo, estaban juntos, a diferencia de esas pobres personas que se quedaban solas, mirando hacia arriba con esperanza cada vez que a alguien se le permitía entrar al refugio. Esa fue una pequeña misericordia, uno que Cadamon estaba feliz de haber recibido. La puerta se abrió de nuevo para permitir la entrada de nuevos refugiados. El refugio aún no estaba lleno, a pesar de oleadas y oleadas de personas escondiéndose en él. Después de todo, estos refugios estaban destinados a proteger a toda la población de la capital y fueron construidos para ello. Una vez más, los recién llegados entraron, mirando a la temerosa multitud con aprensión, esperando ver una cara familiar. O así debería haber sido, pero estos recién llegados eran un grupo bastante extraño. En lugar de desesperarse, estas personas lucían una expresión de absoluto asombro en sus rostros. Algunos comenzaron a orar en un rincón de la habitación ante el desconcierto de los demás. Cuando se les preguntaba sobre su extraño comportamiento, estos piadosos individuos solo miraban hacia arriba con reverencia. Todo irá bien, murmuraron con confianza. El dragón divino, el sabio y el héroe están allí. Esto encendió la llama de la esperanza en los corazones de los refugiados. El culto a la bruja pronto encontraría su desaparición. Zeus se siguió esquivando las cadenas a su alrededor con una mueca. Lo siento, pero debo hacerte entrar en razón, dijo Sirius con tristeza. Estoy cuerdo. Betelgeuse gritó, evitando apenas una cadena en llamas. Casi pierde la cabeza por esa cadena. Sudor frío corría por su espalda, no podía lastimar a Sirius sin matar a esos ciudadanos inocentes a su alrededor. ¿Por qué no haces uso de tu autoridad, mi amor? Te pido disculpas por presionarte. ¿Pero debes volver a mí?, preguntó la loca, confundida. Betelgeuse solo pudo hacer una mueca de dolor, había sido su autoridad la que había iniciado su camino hacia la miseria.
Si nunca hubiera abierto esa caja y simplemente la hubiera guardado como se le pidió, ese desastre habría ocurrido. En cambio, se despertó un siglo después con la mente finalmente despejada y se dio cuenta de los horrores que había cometido. Sus pecados pesaban sobre él, los gritos de aquellos a quienes había matado lo perseguían. Y ahora su peor pesadilla se hizo realidad. Se encontró con el resto de la mujer que había amado, la que todavía amaba. Sirius y Fortuna estaban tan separados, ya sea en apariencia y temperamento, que al recuperar la cordura, no había podido asociar al arzobispo enamorado con la mujer fuerte que conocía. Fortuna nunca se habría rebajado a ese nivel si no hubiera sido por él. Era su penitencia, tenía que salvarla o al menos retenerla el tiempo suficiente para que su amo viniera. Seguramente el hombre podría salvar a la que tenía delante, no tendría que matarla entonces. En medio de la locura, alguna vez había esperado con todo su corazón que alguien acabara con él. Deja al perro rabioso en el que se había convertido debido a su miseria. Betelgeuse se había preguntado por qué al final Subaru-sama decidió perdonarlo. A pesar del dolor, él debió haberlo causado. No podía olvidar la mirada angustiada que le dio el niño cuando le preguntó qué le había hecho Betelgeuse. Ahora, mirando la figura de su amada Fortuna, entendió. No pudo hacerlo. Incluso si la que estaba delante de él debió haber cometido pecados irreparables, incluso si ella había derramado sangre y destruido vidas para el culto, él quería salvarla. Cerca de él, el mejor caballero hacía una mueca de dolor, había sentido que el vínculo que lo conectaba con ese cultista flaqueaba una vez que supo la verdad. Su influencia se había desvanecido de su mente. Sin embargo, todavía estaba sujeto a su poder, a su autoridad. No se podía jugar con el poder misterioso que poseían los arzobispos de los pecados. Era algo que sabía desde hacía mucho tiempo. Algo que todos los caballeros escucharon. Sin embargo, hasta ahora nunca se había dado cuenta del alcance de ese poder. La multitud era rehén, no podía derribar a ese monstruo sin derramar sangre de inocentes. Se encontraban efectivamente en un punto muerto. Incluso el gran espíritu a su lado no pudo liberar a estas personas de sus cadenas. El hecho de que el espíritu, Juice como se llamaba a sí mismo, conociera a un arzobispo del pecado no era tranquilizador. Sin embargo, el espíritu le había advertido del poder del cultista y le había impedido cometer un pecado que nunca podría perdonarse a sí mismo. Necesitaban ganar tiempo suficiente para que viniera alguien capaz de sellarla. Natsuki Subaru debería estar en la capital ahora. Si alguien pudiera detener al arzobispo de Urat, solo podría ser el asesino de Gred. Momentos después, su oración fue respondida cuando Subaru se estrelló en el campo de batalla. El niño sostuvo a Beatrice en sus brazos mientras Shaula lo llevaba. Gracias por viajar en el Shaula, hemos aterrizado sano y salvo. Comentó la alegre chica con descaro. Subaru solo pudo gemir y rápidamente alejarse de sus brazos. Qué poco Cole, solo podía lamentarse después de haber sido llevado como princesa 2 veces en un día. Su orgullo varonil estaba empezando a verse afectado, lamentablemente había sido la forma más rápida de llegar hasta el arzobispo. No pondría su orgullo por encima de la vida de las personas. Sacudiendo la cabeza, se volvió hacia quien había causado tantos problemas. Una mujer de cabello plateado vendada de la cabeza a los pies lo miró con el ceño fruncido. Séllala. O manténla alejada. Ambas cosas funcionan, dijo Subaru distraídamente, recordando la información que tenía sobre el arzobispo del poder de Urat. Cortesía de Beako interrogando a Betelgeuse para obtener información sobre el culto a las brujas. Estaba seguro de que con sus manos invisibles podría arrojar al arzobispo lo suficientemente lejos como para que Shaula la cortara sin que nadie quedara atrapado en su rango de autoridad. Mientras Subaru se preparaba para tomar el mando del campo de batalla, una mirada ardiente lo detuvo en seco. Betelgeuse lo miró angustiada, rogándole con los ojos que sellara al arzobispo. Subaru suspiró con cansancio y asintió después de tomar una decisión. Está bien, sellemos a esa perra loca. Dijo con una mueca. Betelgeuse inmediatamente se iluminó, el hombre sonrió aliviado. Gracias, Subaru-sama. No me agradezcas todavía, murmuró Subaru con amargura. Se giró hacia la Loli que todavía estaba acurrucada en sus brazos. Beako, contaré contigo para eso. Shaula cubre a Beako y dale algo de maná si puedes.
Julius, ve a buscar a los otros caballeros, las calles necesitan ser evacuadas, despidió Subaru al caballero de cabello púrpura. Ignorando la mirada de dolor que cruzó el rostro del hombre con practicada facilidad. Solo serás una molestia. Eso es lo que Julius entendió por el gesto desdeñoso de Subaru. El caballero solo podía sentir amargura. Todas sus habilidades y trabajo parecían inútiles frente al chico que tenía delante. El que 5 días después de ser golpeado en una arena logró lo imposible. Natsuki Subaru era un hombre que debía escribirse en las leyendas. A pesar de su gran pesar, Julius reconoció la orden de Subaru y abandonó la escena. Se fue a buscar más compañeros y ayudar a los aterrorizados ciudadanos de la capital. Shaula se desinfló visiblemente después de escuchar su conjunto de órdenes, asintió con un puchero. Betty preparará el cristal para sellar ese mientras la distraes, supongo. La Loli comenzó a alejarse de los brazos de su hermano de mala gana. Luego se movió para pararse en la parte de atrás, lejos de la multitud enojada y silenciosa. El arzobispo los miró lleno de recelo, incluso su mente loca podía reconocer que estaba superada. La tensión estaba aumentando, cuando Subaru dio un paso adelante, las manos aparecieron en su espalda para sorpresa del elfo. Ladrón. Robaste el poder de mi marido y también debes haber robado sus recuerdos. Lo siento, pero no puedo permitirte vivir. Eso es lo que te pasa por interponerte en el camino del amor verdadero. Sirius rugió, sus cadenas ardieron, moviéndose para atacar al pelinegro. La multitud detrás de ellos rugió de aprobación. Acabad con él. Mátalo. Que ese monstruo pague por sus pecados. Todos permanecieron unidos, observando ansiosamente cuál sería el fin del tonto que se interponía en el camino del amor verdadero. Beatrice solo pudo hacer una mueca ante los sonidos que estaban haciendo. La Loli gruñó y se concentró nuevamente en el hechizo que estaba tejiendo. Scorpio había permanecido junto a ella, observando en silencio la pelea, listo para derribar al elfo o a cualquiera que le disparara a la Loli o a su maestro. El ataque de Sirius fue detenido por un escudo de 1000 manos, ni sus llamas ni cadenas pudieron alcanzar al chico de ojos malvados. Subaru gruñó, sintiendo que lo empujaban hacia atrás, hizo una mueca, concentrándose completamente en su autoridad. Se agradecería algo de ayuda. Pensó Subaru, llamando al dragón que había regresado a su cristal hace poco tiempo. La luz brilló dentro de su bolsillo y, después de días de silencio, Libra apareció. El espíritu de fuego evolucionado no perdió el tiempo, lanzando ondas de fuego hacia quien atacó a su contratista. Libra. Exclamó Subaru sorprendido, no había oído hablar de sus espíritus contraídos en días. Al principio estaba bastante preocupado, pero Beatrice y Volcánica le aseguraron que no pasaba nada. Los espíritus resurgirían a su debido tiempo. Siguiendo el ejemplo del espíritu de fuego, un gran espíritu recién evolucionado apareció del lado de Subaru. Una mujer de cabello y ojos azules se levantó con el brazo en alto mientras aparecían oleadas de carámbanos que apuntaban al elfo frenético. Acuario. Subaru ahora miró su cristal con asombro, esperando que saliera Corvus. No saldrá, es un espíritu Jin, necesita más mana y tiempo para alcanzar el siguiente nivel, afirmó Aqua, mientras intentaba acabar con la vida de Sirius. Suspiró Subaru decepcionado. Hasta aquí las evoluciones en cadena. Pensó distraídamente antes de concentrarse en la pelea. Sirius siguió esquivando todo lo que se le enviaba. Subaru había temido que Libra y Aqua mataran al arzobispo antes de que ella pudiera ser sellada. Afortunadamente, la mujer esquivó la mayoría de los ataques destinados a acabar con ella. Se movía como si pudiera predecir el objetivo de las cosas que le enviaban. O eso parecía, más bien los dos espíritus tuvieron mucho cuidado en arrinconar a la elfa sin lastimarla. Habían oído hablar de su poder y no deseaban dañar a personas inocentes. Finalmente, después de minutos de concentración, apareció un cristal frente a Beatrice. Un hechizo derivado de Shamak, uno que permitiría sellar a esa mujer problemática. El cristal negro brilló siniestramente a medida que crecía en tamaño para igualar a Sirius. Betty ya terminó, supongo. La rubia señaló el final de su trabajo. Está bien entonces, Aqua, cúbreme. Ordenó Subaru a la dama azul. Dejó de usar manos invisibles, quedando desprotegido. Una pared de agua apareció frente a él en un instante.
La dama de cabello azul se movió para proteger a su contratista. Ahora lo único que queda por hacer es atraparla. Unas manos invisibles volvieron a la vida con un rugido y se movieron para atrapar al cultista que huía. Sirius se había dado cuenta demasiado tarde de que había perdido. La presencia de Betelgeuse la había dejado reacia a dejar a su amado esposo con aquellos que lo engañaban. Ahora estaba pagando el precio de esa tontería cuando unas manos invisibles la atraparon. «Te atrapé». Subaru rugió victorioso. Agarró con fuerza a la mujer elfa. «Sí». Antes de gritar triunfalmente, arrojando a Sirius directamente hacia el sello. La multitud se había despertado sintiéndose extremadamente desorientada después de que Sirius fuera sellado. Ya no estaban bajo su hechizo y rápidamente se disculparon con los héroes por su mala educación. Algunos guardias incluso se le acercaron para preguntarle si algo andaba mal. Subaru acababa de decirles que se lo habían dado al arzobispo. Los pobres guardias se alegraron visiblemente al escuchar esto, rápidamente se inclinaron y se fueron para informar a sus colegas. «Pobres muchachos, no les pagan lo suficiente para lidiar con esta mierda». Subaru había pensado brevemente al ver los rostros agotados de los guardias. El chico de ojos malvados tuvo que devolver tantas disculpas que le empezaron a doler las manos. La multitud se había ido poco después, ahora solo quedaban sus amigos y el cristal negro. El gran espíritu recién evolucionado se volvió hacia él con aire de suficiencia, exigiendo elogios por su oportuna intervención. Shaula y Beatrice hicieron lo mismo y pidieron alegremente que les acariciaran la cabeza. «Me duelen las manos por dar demasiadas palmaditas en la cabeza de todas las cosas». Subaru se preguntó cómo llegó a eso. El niño suspiró antes de girarse para mirar al silencioso miembro de su alegre grupo. «¿Por qué querías sellarla de nuevo?». Subaru le preguntó a Betelgeuse con curiosidad. «Ese arzobispo es en realidad Fortuna Sanma», murmuró Betelgeuse con tristeza. «¿Fortuna? ¿Dónde escuché eso?». Subaru frunció el ceño, sumido en sus pensamientos. Creo que Emilia habló de ella». Sus ojos se abrieron como platos. «Ella es esa Fortuna», gritó en estado de shock. Betelgeuse asintió lentamente con aprensión. Subaru miró al cielo con dolor. «¿Por qué? ¿Por qué sigo peleando con los padres de la chica que amo? En serio, siempre estoy dando la peor impresión». «Bueno, al menos Emilia estará feliz de conocerla. Si encontramos una manera de curarla», finalizó Subaru con una mueca. Ese elfo loco no era alguien que quisiera presentarle a Emilia. «Este sabe cómo restaurar la cordura del elfo», afirmó Volcánica, sentándose en el hombro de Subaru. Subaru se quedó impasible, ya no sorprendido por el acto de aparición del dragón. «Por supuesto que sí. Por cierto, Betelgeuse, tú fuiste quien quería sellarla». Una sonrisa malvada brilló siniestramente en el rostro de Subaru. «Así que lleva el cristal tú mismo», exigió Subaru sin rodeos. «¿Sí?». El espíritu de la tierra inclinó la cabeza confundido antes de que sus ojos se abrieran como platos al darse cuenta. Gritó horrorizado. «Regresemos a la iglesia ahora», dijo Subaru con cansancio, sentía sus extremidades pesadas y los gritos de los moribundos aún atormentaban su mente. Cansado, el niño avanzó hacia la iglesia. «Por favor, ayúdenme al menos». Betelgeuse lloró al darse cuenta de que todos seguían a Subaru sin mirar atrás. Mientras el grupo de Subaru se trasladaba a la iglesia para evaluar los daños y recuperar sus pertenencias, los caballeros reales se quedaron preguntándose qué pasó. De alguna manera alguien había irrumpido en las mazmorras bajo el castillo. Sin embargo, hasta donde ellos sabían, nadie fue retenido allí. Uno podría preguntarse qué buscaban los intrusos. ¿Eran parte del culto a las brujas? ¿Seguidores del arzobispo que atacó la capital unas horas antes? ¿O simplemente aprovecharon la confusión provocada por el ataque para colarse? Mientras Marcos organizaba la búsqueda en el castillo, inocentemente una pequeña criatura correteaba por los pasillos. Pronto se le unieron numerosos individuos de su especie. Las ratas corrían por la capital como siempre. Julius regresó al cuartel general de los caballeros. En el camino había ordenado a los guardias que iniciaran la evacuación de alguna parte de la ciudad. La iglesia se encontraba entre los distritos nobles y mercantiles, por lo que estos dos distritos tuvieron que ser evacuados.
Como los refugios estaban situados en el distrito noble, los comerciantes y la multitud confusa se trasladaron a toda prisa hacia el distrito superior. Afortunadamente, salvo el bombardeo inicial en la plaza, frente a la iglesia, y en la calle Mercader, todo parecía estar resuelto. Era solo cuestión de tiempo que el arzobispo fuera derrotado, aunque los muros del castillo también habían sido golpeados para horror del mejor caballero. Curiosamente, nada parecía estar mal. Julius se había enfrentado a algunos cultistas que estaban ensuciando las calles y rápidamente se deshizo de ellos. Pocos habían seguido al arzobispo de Urat, habría sido decisión de la mujer. Los otros cultistas habían sabido de la presencia del dragón divino y habían elegido permanecer ocultos. El uso del sacramento del rey inmortal también fue muy preocupante. Algunos caballeros mayores habían aludido a su uso en la guerra civil de Miumana por parte de un semielfo. Podría haber sido el arzobispo quien hizo que la mujer era un elfo. Aún así, algo parecía mal. ¿Por qué no derramar más sangre para aumentar su ejército inmortal? En cambio, la mujer había elegido enfrentarse sola al gran espíritu de la tierra. Estas preguntas plagaron la mente de Julius mientras se dirigía a informar al capitán. Este ataque del culto a la bruja se clasificaría como un extraño accidente, con baja causalidad gracias al aliento curativo de Volcánica. Cadamon todavía estaba escondido con su familia en el refugio. La noticia de la presencia de los héroes en la capital había calmado los temores de la mayoría. Aún así, estaban esperando que terminara el ataque. Horas más tarde, un guardia irrumpiría apresuradamente por la puerta. El pobre chico parecía tan sin aliento que Cadamon temió que se arrodillara. Se acabó. El niño gritó alegremente. El sabio, el gran espíritu de Jin y Natsuki Subaru, se han ocupado del arzobispo de la ira. Los caballeros y guardias han matado a los restantes cultistas de brujas. Estamos fuera de peligro. El chico terminó de jadear antes de caer, completamente exhausto. Afortunadamente fue atrapado antes de que su cabeza cayera al suelo. La gente lloró de alivio y empezó a abrazarse. Vivirían para ver otro día. Papá, ¿podemos irnos a casa ahora? Plum tiró de las mangas de su padre y lo miró con ojos esperanzados. Sí, podemos, asintió Cadamon en voz baja, tomando a su hija en sus brazos y apretando con fuerza la mano de su esposa. La pareja compartió una mirada de alivio y lentamente se unió a la fila para salir del refugio. Supongo que debería darte algunas aplicaciones gratis por eso, muchacho. El comerciante pensó brevemente, necesitaba agradecerle al nuevo héroe cuando lo volviera a ver. Las historias sobre el ataque a la capital se difundirían ampliamente y en un día la mayor parte de Lugnica se enteraría. Llegaría a oídos de un pelirrojo que chasqueó la lengua molesto antes de cambiar de destino. El hombre se dirigía hacia la mansión Matters, seguido por un molesto zumbido. En Boyachia, Vincent suspiró, sabiendo que Cecilus había dejado paso para luchar contra el Santo de la Espada. ¿Cuál era la cuestión? Al regresar de su misión, Reinhard solo pudo lamentarse una vez más por su terrible momento. La capital había sido atacada en su ausencia. Afortunadamente Subaru había estado allí con sus compañeros, habían evitado el peor de los casos. Melty suspiró con cansancio, mamá la había estado observando más de cerca últimamente. Quizás la mujer temía que la monja buscara la protección del divino dragón. Algo a lo que Melty no se atrevería, temía demasiado al arzobispo de Lujuria. Sin embargo, su corazón ardía de fe, el suspiro del milagro que había tenido lugar ante sus ojos quedaría grabado para siempre en su mente. De hecho, los héroes existían en este mundo. En la sombra, una bruja disgustada observó los siguientes acontecimientos llena de amargura. El dragón divino ya no era alguien en quien ella pudiera influir. Ahora que Volcánica estaba despierta, sus planes necesitarían ser alterados en gran medida. El sabio Shaula, el gran espíritu de Jin Beatrice y el héroe Natsuki Subaru se habían deshecho del arzobispo de Urat. Volcánica una vez más había honrado a la gente de Lugnica con su aliento curativo, reduciendo significativamente las bajas. Hasta donde el mundo sabía, el culto a la bruja estaba llegando a su fin. Mientras tanto, Subaru y sus amigos se divirtieron, comiendo los dulces que les ofrecía la iglesia. Betelgeuse masticó su pastel con lágrimas corriendo por su rostro. Arrastrar ese cristal había sido agotador.